Entonces voy a compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Ustedes conocen a Randy, ¿o han escuchado de Randy Gardner? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Randy? No Randy Orton, hermano, porque en la mañana dije eso y me dijeron es un peleador, pero se los presento a Randy Gardner. ¿Quién es esta persona? Dirán ustedes. Bueno, esta persona muy famosa, ¿ya? Pero para los récords Guinness. Porque en el año de 1964, exactamente el 8 de enero, así se corta mucho, ¿no? Me ayudan a ver con el micro, chicos, por ahí. Randy Gardner se convirtió a los 7 años en la primera persona, escúchame bien, la primera persona con tan solo 17 años en que su nombre fuera escrito en el récord Guinness ahora sí, hola, por haber superado el récord de no haber dormido, y escúcheme bien este dato, por 11 días y 25 minutos. ¡Wow! ¿No? Ahora, por eso les traje esta imagen, porque él es la persona que actualmente, bueno, como se ve, y así quedó después. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque después de que este hombre estuviera por tanto tiempo despierto, y lógicamente esto fue evidenciado por doctores, no quedó bien. No que estuvo por mucho tiempo y por muchos años mal, padeció con insomnio por muchos años. Algunas personas inclusive decían que era un viviente vegetal, porque no podía expresarse como una persona normal o vivir como una persona normal. Pero eso también los llevó a hacer un estudio de las consecuencias que tienen las personas que no descansan. Acompáñame a Mateo capítulo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí, es una invitación de Jesús. Todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Repite conmigo fuerte, descanso. ¿Cuántos necesitan descansar? ¿A cuántos nos gusta descansar? Hay unos que no, hermanos. ¿Por qué no levanten la mano? No, pues yo puedo estar 11 días también. No, hermanos. Dice, y verso 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán, otra vez dice, descanso para sus almas. Ok, escúcheme. Acá Jesús ya no se está refiriendo de un descanso físico. Acá ya entramos y abordamos el descanso a nivel emocional. ¿Por qué mi yugo es suave y ligera mi alma? ¿Cuántos de ustedes alguna vez, y no quiero que levanten la mano esta vez, pero cuántos de ustedes se han encontrado en tiempos donde, a pesar de que has tratado de dormir, sientes que no descansas? En donde estás dando vueltas y vueltas en tu cama, donde sientes que pensamientos vienen y van y no sabes cómo solucionar muchos de los problemas y simplemente te sientes agotado, sientes que ya no tienes fuerzas y entras hasta incluso en etapas de depresión o ansiedad. ¿Han sentido alguna vez eso? Entonces esta prédica también es para ustedes, porque hermanos, este tema no solamente afecta a gente no cristiana, este tema afecta a muchas personas cristianas y no cristianas, porque Jesús y la Biblia toca muchas veces el tema de aprender a descansar. Y hoy día te quiero explicar a qué Jesús se refirió con esta cita, y espero con todo mi corazón que el Espíritu Santo abra tu corazón y puedas entender, hermanos, que cuando vengan tiempos difíciles, que quizá lo estás viviendo hoy en día, puedas saber cómo aprender a descansar y salir de esto de una vez por todas. Porque quien les habla también ha vivido tiempos así, tiempos en donde me he sentido afligido. Hermanos, a mí también me ha pasado que cuando dormía, mi sistema parasimpático estaba tan alerta que me levantaba todo el tiempo, ¿ya? O inclusive cuando pensaba que dormía bien, sentía que no había descansado lo suficiente. Y eso que crea, bueno, puede crear irritabilidad y muchas cosas más en nuestro organismo, inclusive hasta puede crear enfermedades. Y te voy a decir algunas consecuencias de no descansar de manera correcta. Y número 1, hermanos, es la fatiga crónica. Entonces, si tú tienes sensaciones de agotamiento físico-mental, puede ser que estés pasando por eso. Entonces, ten mucho cuidado. Hay que aprender a lidiar con estas cosas y Jesús nos ha dado la solución para estas cosas,
Pero hay gente que piensa que tiene que vivir así para siempre y no es así. Pérdida de habilidades cognitivas. Y hay gente que se acercaba y me decía, pastor, siento que estoy teniendo Alzheimer. ¿Por qué? Porque siento que me olvido las cosas, siento que, no, o sea, no recuerdo el tema de la pérdida de memoria a corto plazo, el desarrollo no sé, de enfermedades a largo plazo que puede ser el Alzheimer, concentraciones y otras cosas. Y hermano, puede ser simplemente que sean comienzos de que no has descansado bien y tu cuerpo te está gritando, descansa, 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 porque el cuerpo habla, ¿se han dado cuenta? Hermanos, un tiempo, y no es que mi esposa esté embarazada, pero me agarró un antojo, ¿ya? Pero un antojo de manzanas. Hermano, me soñaba con manzana y mi cuerpo quería manzanas. Y yo no sabía que la manzana tiene algunas funciones importantes. Y eso es lo que le faltaba a mi cuerpo porque dejé de consumir pues, frutas por algún tiempo. No sé cuántos de ustedes han tenido tiempos donde comían full carbohidratos y se olvidaron de las verduras y se olvidaron de las frutas. ¿Les pasa o no? Porque uno están pensando que en la pisita, ¿no? Una pisita, un KFC, ¿no? Un chifita por ahí, pero que de aprender a cuidar también nuestro cuerpo, ¿no? Otra consecuencia puede ser menor rendimiento físico, riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es lo que el Perú está adoleciendo últimamente, hermanos, debilitamiento en el sistema inmunológico. O sea, al no descansar bien, eres propenso a tener enfermedades medianos o corto plazo. Y ahora, quiero que entendamos esto, hoy vivimos y el mundo mismo nos exige a vivir a ese ritmo. ¿Les ha pasado? Que a veces no tienes ni tiempo para comer, estás tan acelerado que sientes y en qué momento descanso, ¿no? Pero hermanos, hay que aprender a lidiar con este tipo de trabajo que nosotros tenemos día a día, porque si no, nuestro cuerpo no lo va a poder aguantar. O sea, lo que estoy hablando son cosas que nuestro Señor dijo y necesitamos aprender a descansar. Otra cosa que te puede venir con todo el tema de esto es depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, engorda. Yo no sabía, hermanos, después me enteré de un tiempo que la falta de descanso engorda, ¿sabía? Sí. Hermanos, en verdad, usted hermana que sabe, hermana que es doctora, y es verdad, hermanos, un tiempo, como yo tengo que hacerme exámenes médicos todos los años, me voy a contar yo un chisme. No, escúchenme, hermanos. Es que es verdad. Yo comencé a hacer exámenes todos los años para ver cómo está el tema del estómago, porque lo piden por la empresa, pero ahí también me ayuda porque es mi vida personal. Y es donde nos enseñó el señor, el endocrino, me dijo, la falta de descanso engorda. Después de que ni siquiera estés comiendo mucha grasa, solo que no estás descansando. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho el descanso para que tu metabolismo funcione. Y si estás todo el rato alerta, entonces tu cuerpo va a pensar que estás despierto y no va a trabajar tu metabolismo de la manera correcta y por eso estamos inflados. ¿Te das cuenta por qué es importante descansar bien? Pero pastor, yo no puedo descansar por eso, hermanos, sí puedes. Y Jesús dio soluciones para eso. Y cuando a mí me viene este tema también de afanes, donde se me quiere prender, no sé, el sistema todo el tiempo, estar alerta, me voy a su palabra, necesito su palabra, porque la Biblia, ¿sabes lo que dice? Que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro, ¿saben la cita? Para todo nuestro, no puerco, hermanos, cuerpo, ¿ya? Para todo nuestro cuerpo, la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que tú necesitas, tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a ayudar. Y quiero explicarles la cita de Mateo 11, 28, 30. Vamos a regresar porque quiero hoy día que entiendas a qué Jesús se refería. Porque dice, esta cita ya me la sé, ¿no? Donde el Señor dice que descansemos. Pero te voy a explicar a qué Jesús se refería porque tomo un ejemplo bastante interesante. Dice, vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. Descanso. Y estamos hablando de que esto es más que dormir, ¿no? Verso 29 dice, carguen con mi yugo. ¿A qué se refiere con yugo, hermanos? Dice, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Te voy a mostrar. ¿A qué se refería? Luisito, ponme el yugo, por favor. Esto es un yugo de madera. Y a esto Jesús se refería.
este yugo era utilizado para ponerlo en el cuello de los bueyes, ¿ok? Y estos bueyes tenían que caminar al momento de arar tierra, de hacer diferentes labores, y se los ponían acá y tenían que, bueno, con el líder tenían que estar jalando para que pudieran hacer su trabajo de la manera correcta. Pero ¿por qué Jesús toma este ejemplo? ¿Qué tiene que ver este yugo de madera? Entonces el yugo es un instrumento de madera, como ven acá, que se usaba para sujetar animales de tiro como bueyes o mulas, para que tiraran de un arado o de un carro. El yugo se colocaba en el cuello o en la cabeza del animal y se unía a otros animales para formar así una yunta. Entonces, yo quiero explicarlo bien. A ver, voy a pedir a alguien ayuda. Alguien que esté orando por acá, que no quieran que se esté diciendo así. Johncito, ven, ayúdame tú. Sí. Un aplauso a Johncito, por favor, porque lo vamos a despertar. No, mentira. Ven, Johncito. Ese aplauso como que sin ganas, ¿no? Un favor, pásame ¿me vas a ayudar tú? Entonces, saca ese micro, el parante, y te voy a explicar cómo funcionaba esto, hermanos. Entonces, vamos a imaginar que esto es el yugo, ¿no? Entonces, normalmente tenía que ir así, póntelo ahí. Entonces, entre dos, o no somos bueyes, hermanos, pero voy a explicarlo para que se entienda, ¿no? Entonces, y normalmente, hermanos, se ponía un buey más fuerte que el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el más fuerte guiaba al que no quería. Entonces, como yo era el más fuerte, tenía que echarme y obligarle, si no te vas a doler, y el menor tenía que obedecer. Entonces, si yo me paraba, tenía que seguirme. Entonces, yo podía caminar por ser el más fuerte y él tenía que seguirme. No, vamos a dar la vueltita por acá, Johncito. Y acá seguíamos. ¿Ya? Entonces, por acá me quería hacer y lo tenía que jalar, ¿no? Entonces, y luego nos poníamos a parar. Ahora, gracias, Johncito. Muchas gracias. Entonces, lo que nos enseña y lo que te está diciendo Jesús, ¿quién es el más fuerte? Jesús. Jesús está diciéndote, escúchame bien, según la cita bíblica, el yugo se coloca, ¿dónde está la cita? Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Lo que el Señor te está diciéndote, mi yugo es fácil, ¿ya? Y ligera la carga. Entonces, ven, júntate conmigo. Y lo primero que yo te pido en esta vida, escúchame, ¿cómo descansamos? Es déjate guiar por mí. Déjate. Yo sé lo que tengo para tu vida. No te estés afanando. Yo he visto el final. Yo he visto que al final ganas, logras pagar la deuda. Al final tu hijo conoce a Jesús. Al final tu enfermedad desaparece. Dios te sana. Y el Señor te está hablando que dejes que escuches de Él, que aprendas de Él. Y cuando lo hagas, hermano, entonces podrás descansar de la manera correcta según lo que Él te diga. Pero sabes que mucha gente no se deja guiar, no se deja caminar por Jesús. La gente está andando según su voluntad, se levanta sin orar, sin buscar su voluntad, lo que tiene para su vida, lo que Dios tiene para su familia, y quieren hacerlo todos solos. Entonces, cuando vienen problemas, se encuentran solos y no se encuentran con el mayor, con Jesús. Y es por eso que están tan alborotados. Pero cuando Dios guía nuestra vida, cuando Dios guía nuestro caminar, entonces es mucho más sencillo y sabes que si el Señor te ha metido algo y te ha dicho que hagas algo, Él nunca quiebra, Él nunca termina nada mal, sino todo termina de la manera correcta. Y por eso Jesús habla, descanso, pero primero dice, pues déjate llevar conmigo. Ahora, y también nos sirve para otra cosa, hermanos. Cuando está este yugo acá, te sirve para que te inclines, para que tu cabeza siempre esté abajo. ¿Sabes qué es eso, hermanos? Aprender a humillarnos cada día. Cada día. El cristianismo, y es algo erróneo que tienen las personas, piensan que es para las personas perfectas. ¿Sí o no? Piensan que no nos podemos equivocar. Ahí está el cristiano, que grita. Hermanos, ¿podemos enojar o no? ¿Podemos fallar? Sí, no somos perfectos, pero ¿sabes lo que nos hace diferentes? Es que aprendemos a humillarnos delante de Dios. De que a pesar de que la
la malogremos, tú vas delante de Dios y le dices, perdóname, no debí haber hecho esto, creo que he malogrado la relación, creo que he hecho lo incorrecto al prestarme de esta forma, creo que, no sé, me he alborotado y he tomado esta mala decisión. Y el Señor no nos juzga, hermanos, y el Señor no nos reprende, sino con sus brazos de amor nos recoge y le pedimos su guía y el Señor va a comenzar a obrar nuevamente. Entonces, como punto número 1, yo quiero decirte que aprendas, déjate llevar por Jesús. Déjate guiar por Él. Él está hablando todo el tiempo y necesita, escúchame, alguien que obedezca. Cuando le obedecemos, estamos seguros de que Él va a hacerse cargo de todo. Y te voy a contar algo. Hermanos, aprender a confiar en Dios, aunque no entendamos el porqué. Les voy a contar algo. Cuando nosotros nos casamos, empezamos viviendo alquilados, ¿ya? Pero de ahí nos fuimos a vivir a la casa de mi suegro, ¿ya? Y en ese tiempo pues nos sirvió para comenzar a ahorrar porque no pagábamos alquiler. Pero aún así nuestro sueldo no se veía suficiente. Y hubo un tiempo en donde el Señor me decía, sal de la casa de tu parentela, deja a tu padre y a tu madre y vete al lugar donde yo te voy a dar. O sea, el Señor me estaba llevando a que corriera por mi propia casa. Hermanos, pero mi sueldo no daba para pagar un alquiler. Es más, yo decía, pero Señor, yo me voy a ir a un banco y ni siquiera me van a dar un préstamo de esa forma. Pero el Señor me decía, hazme caso, haz. Entonces yo no lo hacía porque dentro de mí decía, ¿cómo lo voy a pagar? No quiero estar echándome a mi cama y pensar, el banco todos los meses, el banco, ¿cómo lo pago? Y llevaron a mi familia a una crisis, ¿verdad? Pero el Señor me decía, hazlo. Él es el mayor. Entonces yo tenía que dejarme. Entonces yo dije, mira, Señor, voy a hacerlo, pero nunca me dejes, te lo pido, yo voy a obedecerte. Entonces Dios es una persona que se va a mover por nuestra fe. Entonces yo le dije, Señor, yo podría pagar esto. Hermanos, yo puse un número y ese número no lo tenía, pero tenía que aprender a caminar por fe. Entonces recuerdo que hablé con mi hermana y no hablé solamente porque ella era mi hermana, sino por el don que ella tiene, porque ella es pastora. Y ella me hizo recordar una promesa de parte de Dios. Así que todo un año me puse a buscar departamentos. A veces me iba, pues, hermanos, a los extremos, me fui a buscar mansiones también. Y en verdad, casas que costaban 1.200.000, ¿no? Y yo decía, qué lindo, Señor, algo así quisiera. Pero esta no, o sea, yo tengo que reconocer, todavía esta no es mi fe. Entonces, quiero empezar, porque, hermanos, vamos caminando paso por paso. Y recuerdo, hermanos, que ya había votado todas las opciones, porque cada empresa que iba era demasiado alto. Demasiado. Pero yo le dije, Señor, yo estoy creyendo por esto y con esto yo voy a creerte, hermanos. Y da la casualidad, hermanos, que voy a un departamento y le pregunto a la señora, ¿cuánto está vendiendo su departamento? La señora me da un número que no estaba pues dentro de mi rango, hermanos. Pero yo ya quería salirme, entonces yo le dije, no, le ofrezco esto, hermanos, era casi $20,000 menos. ¿Tú me aceptarías? O sea, nadie, pero la señora se rió. No, joven, me dice, posible, bueno. Entonces le dije, a ver, piénselo, le dije, ¿no? y ya hablamos, ¿no? Entonces ya, pues, ya tantos no que escuchabas, ya estabas acostumbrado. Pero de repente, hermanos, la señora me llama y me dice, mira, yo en verdad sí quiero venderlo lo más pronto este departamento. La verdad que no siento que esté perdiendo nada porque yo quiero irme a vivir con mi mamá. Me vamos a contar todas las cosas. Entonces yo regreso, hacemos la negociación y, hermano, me llegó a bajar esa cantidad y justo el monto que yo había esperado. Y es más, yo le pedí a Dios que sea en un lugar específico. Le dije, quiero que sea acá y el Señor, hermanos, cumple los deseos de tu corazón. Y nosotros estábamos felices, empezó a hacer todo el papeleo y demás. Y el tema mensual, hermanos, no me lo creerán, pero el Señor estuvo de nuestro lado porque lo que yo pago al banco, hermanos, es definitivamente una ridiculez. ¿Ya? Y no solamente eso, hermanos, sino que
bueno, vendimos algunas cosas para apalancarnos fuertemente en la parte financiera y no pagar, y no sacar tanto monto al banco, ¿no? Vendí mi auto, vendí vendí lo otro, fuimos con todo mi fondo de emergencia, se fue para allá y solamente sacamos un monto pagable en poco tiempo, que no nos afectaba mucho, ¿no? Pero, hermanos, pero a pesar de eso, yo tenía cosas que cubrir. Se me venía una bebé, mi hijita, y otros gastos, hay colegio y lo demás, los que saben que hay que comprar útiles. Pero hermanos, Dios en su infinito amor, en su infinita gracia, porque me dejé llevar, Dios me comenzó a proveer mucho más, me dio más ideas para hacer negocios, nos comenzó a dar más dinero y sin darnos cuenta, con mi esposa decimos, ¿o te has dado cuenta que desde que caminamos y hemos decidido que Dios guíe esta parte de nuestra vida, todo está mejor? Y mi esposa dice que sí. Y es más, como hemos aprendido que cuando Dios nos pone cosas en nuestro corazón, le preguntamos si esto es de Él, nos mandamos y todo sale bien. Sí, ¿sabes por qué, hermanos? Por la cita bíblica. Cuando te dejas llevar por el más grande, no te preocupas del dinero, no te preocupas si va a salir bien o mal. Lo que sabes, hermanos, es que Él va a estar contigo y no te va a dejar. Todo va a terminar de manera exitosa. Entonces, eso es aprender a caminar y a descansar en los planes y en la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando no lo hacemos eso, ¿saben qué hubiera estado pasando en las noches? ¿Con qué voy a parar? ¿Con qué voy a parar? ¿Con qué? Hermanos, le voy a contar algo más. Su servidor dejó de trabajar 1 año. No he trabajado 1 año entero. Y no es porque no haya querido, hermanos, ¿ya? Sino simplemente que con mi esposa comenzamos a levantar negocios. Y Dios nos comenzó a proveer increíblemente bajo su idea, según el trabajo que nosotros hacíamos. Entonces, cuando es el sueño, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, Él no te va a dejar y puedes descansar tranquilo. Entonces, lo primero que te pido es déjate guiar por Él. No te afanes, no te preocupes. El Señor tiene el cuidado en tu vida. Punto número 2, otra cosa que te va a ayudar a aprender a descansar en Dios es estar a sus pies oyendo su palabra. Porque cuando piensas y dices, Señor, ¿eres tú que me has hablado o no? Puede entrar la duda, ¿sí o no? Señor, ¿eres tú? Porque está saliendo como no lo esperaba. Entonces Dios te lleva a recordar su promesa, su promesa. Mira lo que dice Lucas 10, 38, 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¡Wow! ¿Está entendiendo, hermanos? Captemos esto. Dice que había una mujer que estaba a los pies escuchando su palabra, pero Marta se preocupaba. Con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Hoy día, entre ustedes puede haber Martas o puede haber Marías. Gente que todavía esté pensando, esta semana tengo que hacer esto, ya se acabó el mes, ¿con qué voy a pagar? Tengo estos problemas. O puede ser una María que has dicho, no me voy a preocupar de mañana. Yo, Señor, porque la Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Yo hoy día quiero escuchar la palabra y quiero que Dios me hable, porque esta palabra es para alguno de ustedes. Amén. Amén. Entonces, es lo que hizo. Estar a los pies de Jesús es escuchar su palabra. ¿Qué estás meditando cada día? Su palabra, hermanos, está viva. Y su palabra nos quiere hablar constantemente de aquellas cosas que tú estás pasando. ¿Estás pasando por una enfermedad? Pues agarra la palabra de Dios y cree y confía en ella. ¿Estás pasando por problemas de alcoholismo, de vicios? Pues agarra la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es como una espada cortante con doble filo que entra, que corta al entrar, que corta al salir. Es lo que necesitamos para poder vivir cada día. ¿Cómo puedes vivir un día sin la palabra de Dios? ¿Cómo? Es difícil, hermanos. Cuando te paras y ves que cada día tiene su propio afán, ¿con qué te defiendes? Pues tienes que tomar tus pastillitas que son la palabra de Dios. Algo que hemos aprendido nosotros, hermano, y te doy una recomendación. ¿Quieres fortaleza? Pues lee salmos. Empieza con los salmos todas las mañanas. Agarra un salmo, te hago un reto. Todos los días agarra un salmo y vas a ver cómo te va a dar fortaleza en el día. ¿Quieres sabiduría? En las noches lee un proverbio. Medita un proverbio. Y cuando yo les digo eso, no estoy pidiendo que leas todo el salmo, hermanos. Yo lo que hice es agarrar 2 a 3 versículos y meditarlos. Y vas a ver cómo cambia y qué diferencia hace la palabra de Dios cuando empiezas a hacerlo de esa forma. Hoy ustedes han decidido descansar en la palabra de Dios por la palabra que hoy se está predicando.
Y cuando predicamos, yo sé que tu corazón dice, mientras estoy hablando, creo que lo que dices es verdad. Creo que es lo que necesitaba escuchar el día de hoy. Eso es, hermanos, estar atento a la voluntad perfecta de Dios. Dios te está hablando, no te está hablando de un pastor, te está hablando Dios. Y hoy día en la tarde, como les comenté, pastor Jorge iba a predicar, pero me dijo, quiero que tú prediques. Yo siempre le pregunto, Señor, ¿qué quieres que hable? Y cuando el Señor me llevó a hablar de esto, yo siempre digo, bueno, entonces alguien quiere escuchar esto, alguien necesita escuchar tu palabra, alguien necesita confiar en Dios, alguien necesita recordar las promesas de Dios. Hermanos, y qué importante es que cuando nos encontremos en un momento crítico, aprendas a rendirte delante de Dios. Y estar a sus pies es también arrodillarte, postrarte. ¿Hace cuánto tiempo no te postras en tu habitación, en tu sala, y derramas tus lágrimas, derramas tu corazón delante de Él? Hace algún tiempo estaba en mi sala, estaba pasando por unas dificultades y como ustedes a veces pasa, me olvidé de ir primero a Dios y comencé a tratar de resolverlo a mi forma, ¿no? Pero no estaba mi esposa, no estaban mis hijos, y puse una canción, una que saliera por internet, y el Espíritu Santo vino y me dijo, tú necesitas de mí. Y comencé ahí a llorar, a botar todo, a decirme, Señor, me rindo delante de ti, haz lo que tengas que hacer en mi vida, te necesito y perdóname por tomar esta maldición. Y hermano, y tú sientes ahí como el amor de Dios, el abrazo de Dios te envuelve en esa situación. Y no escuchas ningún juicio. ¿Sabes lo que escuches? Lo que un padre amoroso hace, y es, levántate, yo estoy contigo, vamos a salir de estas. ¿Qué es lo que tú le dirías a tu hijo? Y el Señor está ahí, y eso es aprender a estar a sus pies, aprender a rendirnos cada día. Entonces no dejemos de hacerlo. Y número 3, hermanos, y quiero terminar con esto, es, hay que aprender, hermanos, a descansar en la gracia de Dios. Te voy a leer la cita bíblica, Juan 19:30. Mira lo que dice, interesante. Juan 19:30 dice, ahí está, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Jesús está en la cruz. Y miren, atentos con eso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque él dijo, no tengo sed en la cruz, y le pasaron vinagre, dijo, consumado es. ¿Y qué significa la palabra consumado es? Que ya está hecho todo. Cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, hermanos, nos dio todo lo que nos dio todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y en la otra. Todo, no nos falta nada. Y mira lo que pasó. Dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él dijo, ya todo lo que vine a hacer, ya está hecho. Ya está hecho. Repite conmigo, consumado es. Jesús dijo, ya está hecho todo. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Hermano, la sanidad es algo que el Señor ya nos dio, ya nos pertenece. La paz es algo que ya nos pertenece. ¿Qué estás necesitando? Hijos, hermanos, ya nos pertenece todas las cosas. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Dios ya nos ha dado eso. Ya lo hizo el Señor. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Sabes por qué a veces no llegan los milagros? Porque sigues haciéndolo a tus fuerzas. Si ya agotaste todo, ¿no sería mejor que descanses en el Señor? Yo les he contado eso, que cuando una hermana, Leisita, que ya dio su testimonio hace algunos meses atrás, me llamó porque su hijito estaba mal, hermanos. Y justo la otra estaba eliminando fotos y me encontré de la foto que me envió cuando estaba inducido, hermanos, con los tubos. El médico había dicho que era reservado su diagnóstico, que normalmente las personas terminan falleciendo. Era un niñito, hermano, tiene la edad de mi hijo, 7 años. Y tú ves a una madre desesperada, que un día tú ves que tu hija está bien sonriendo, imagínate que al día siguiente ves que está teniendo ataques epilépticos. ¿Qué haces? Y cuando vas a los médicos te dicen, esto es algo muy raro, me parece que tu propio sistema está atacándolo, llévatelo a Lima. O sea, no había ninguna clínica aquí en Arequipa, ningún especialista que pudiera ayudarlos. Y cuando están en Lima le dicen,
tenemos que llevar exámenes a otro país porque aquí en el Perú no los tenemos. ¿Qué haces? Entonces cuando ella me llama y me cuenta eso, llorando, mi única palabra es la que siempre he dado con respecto a esto, porque este tema, hermanos, del descanso, pueden buscarlo, no sé si todavía se encontrará en Facebook, pero yo lo explico mejor en un tema llamado El secreto de la calle 452. Escúchenlo. Es algo que el Señor me enseñó cuando tenía 19 años. Y es referente a esto. Entonces yo le dije, ok, vamos a descansar en el amor de Dios. ¿Cómo es eso? Y le comencé a explicar. Ahorita nuestras posibilidades como humanos son nulas, pero hay algo que nosotros podemos hacer. Y es confiar y creer en su amor. Descansar como Juan descansó en el pecho de Jesús. Entonces, yo te quiero pedir algo, le dije, aprende a descansar. En medio de lo que estás viviendo, descansa en Jesús. Y ella me contaba que cuando su hijito le comenzaba a dar sus convulsiones, ella recordaba y le decía, Señor, descanso. Descanso en tu amor. Descanso en lo que tú has preparado para mí y para su vida. Y oraba y agradecía a Dios y cantaba alabanzas, imponía manos. Yo no sé lo que ella debe haber sentido como padre, como madre, ¿no? Y ver a su hijo de esa forma. Pero algo que sí ella me decía es que estaba confiando en el Señor, que había agarrado su palabra y que su hijo salía caminando de ese lugar. Luego me contaba con un audio y yo le decía, ¿y cómo va? Y ella me decía, todo está yendo bien. Pero ella después me cuenta, cuando yo te decía que todo estaba yendo bien, no estaba yendo todo bien. Mi hijo estaba empeorando. Pero yo la miraba a una mujer de fe, una mujer como una mujer que se encuentra en el Antiguo Testamento, que, hermanos, que se muere su hijo. Escúchame, se muere su hijo, un hijo que ella estaba esperando, que le pidió a Dios, Dios le regala ese hijo y su hijo se le muere. Y cuando se presenta delante del profeta, el profeta le dice, ¿cómo estás? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Señor, se me ha muerto mi hijo. No subieron. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de esta mujer? Cuando el profeta le pregunta, ¿cómo estás? La mujer dijo, bien. Y el Espíritu Santo le reveló al profeta lo que había pasado. Y él va a orar por su hijo. Y luego la historia termina de que el niño resucita. Y me pareció mucho esta escena, que a pesar de lo que estaba viviendo, ella dijo, estoy bien, estoy bien. Y cuando aprendemos y descansamos del amor de Dios, porque ella contó en el testimonio, y habló sobre esto, Lady, cuando ella aprendió a descansar en Dios, se dio cuenta de que el Señor tenía todo bajo control. Y cuando lo dejas, ¿te acuerdas? El yugo, todo va a salir bien. Todo va a salir según la voluntad perfecta. Porque nosotros no es que tengamos poder, nosotros no tenemos poderes, hermano. Nosotros cuando oramos por personas, es Él el que sana, es Él que restaura, es Él el que da un corazón, el que cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Solamente es Él. Entonces, aprende a descansar en su amor. Porque el descanso es un regalo. La paz es un regalo. Que necesitas decirle, Señor, necesito descansar ese tiempo que no puedo dormir bien. Y te acuerdas de su palabra. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Una canción, pero es un salmo. En completa paz Él nos está cuidando. No tenemos por qué afanarnos, hermano. Y el Señor está hablándote todo el tiempo. Pero ¿sabes por qué no recibes? Porque sigues haciéndolo en tus fuerzas. Descansa, descansa. Mi esposo, pastor, no entiende, viene, nos grita. Yo diría, descansa en su amor, descansa en sus promesas. ¿Cuál es la promesa que el Señor te ha dado con tu esposo? Yo te doy una. La Biblia dice que tú y tu casa servirán al Señor. Es una promesa de parte de Dios. Entonces, ¿por qué te afanas? Descansa sobre esa promesa. Descansa.
Si no es la próxima semana, Dios tiene su forma en tratar con las personas. Tú piensas que, hermanos, tu esposo no quiere pastor, tiene un genio, viene borracho. Hermanos, a Jesús no le importaría, que no lo va a hacer lógicamente, pero imagínate, si tú piensas que es imposible tu esposo, tú piensas que Jesús no se aparecería a él y de una bofetada lo haría cambiar. Te estoy hablando hace cuánto tiempo, igual que se le apareció a Pablo, a Saulo. ¿Tú piensas que no habría eso? Lo podría hacer, pero Dios tiene su forma. ¿Y por qué las promesas no llegan? Porque no hay gente que le cree. Simple como eso. Porque las promesas de Dios se activan por fe y para fe. Entonces, si tú quieres algo de parte de Dios, ¿cuál es tu muestra de fe para eso? ¿Saben cuál es la muestra para que tu esposo conozca a Jesús? ¿Saben cuál sería su muestra de fe? Una, que ores todos los días por él y que en tu oración lo bendigas y ores como Dios lo ve. Y número 2, que lo trates sabiamente. No que le hagas recordar que él es el diablo de tu casa. No que le hagas recordar que él es el demonio o es lo peor. Sino hablar y tratarlo como si fuera el Hijo de Dios. Porque el Señor quiere tocarlo, pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de nosotros, hermanos, a través de ti. ¿De quién más? ¿De quién más lo puede hacer? Jesús ya ganó paz, sanidad, prosperidad, vida eterna. Mira lo que dice Romanos 8:34. Quiero terminar con esta cita. Dice: ¿quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Bueno, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Jesús dijo consumado es, ¿ya? Y fue a los infiernos y de ahí resucitó el tercer día. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando fue al cielo? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo Jesús cuando fue al cielo? ¿Qué hizo? Gonzalito, pásame la silla. La Biblia dice que cuando Jesús fue al cielo y dijo consumado es, lo siguiente que hizo es, se sentó. ¿Y por qué se siente una persona? ¿Ustedes por qué se sientan cuando termina la alabanza? Porque quiero saludarlos y están sentándose, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque Jesús dijo: ya hice todo lo que tenía que hacer. Y se sentó a descansar. Pero te voy a contar algo mejor, hermanos. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Pero pastor, estoy acá. Por fe, hermano. A eso se refiere. Descansa como Jesús descansa. Si Jesús descansa, estamos completamente seguros que lo que le vayamos a pedir ya lo tenemos conforme a su voluntad. Amén. El pastor Joseph Prince contó un día que su hija entró en un cuadro de una enfermedad bastante rara, y él es un pastor de fe, hermanos, y él ora y las personas sanan, pero cuando oraba por su hija parecía que todo estuviera peor, y estuvo así por varios días. Entonces él cuenta y dice: en un momento me sentí tan desesperado que salí de la habitación y dije: Señor, ¿por qué ella? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Ya no sé qué hacer. Ya he orado, ya hice lo que tenía que hacer, lo que dice tu palabra. ¿Por qué no sana? Y el Espíritu Santo le dijo: porque te falta una sola cosa, y es: descansa en mí, descansa en mi amor. Y cuando él cuenta que él escuchó eso, se secó las lágrimas y comenzó a dar gracias a Dios. Porque tú demuestras a Dios que estás descansando con adoración y con gratitud. Y le dijo: Señor, gracias, porque desde el momento en que yo empecé a orar, tú ya comenzaste a orar. Descanso en tu amor y te doy gracias por la sanidad de mi hija. Ella está completamente sana, pues tu palabra así lo dice. Y dice que cuando él comenzó a orar y a recitar lo que te estoy diciendo, su hija dejó de gritar. Entonces dice que se levanta
Y fue a verla, ¿no? Porque se asustó. Porque que algo le ha pasado. Y ahí se dio cuenta que Dios estaba obrando en ella en sanidad. Y Dios quiere obrar, hermanos, contigo. Pero aprende a descansar. Haz caso a Jesús. Recuerda, su yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. ¿Cuántos necesitan oración? ¿Alguien necesita que oremos por algo? Ponte de pie.